SER Podcast. Baby's gonna leave tonight. Take a little part of me. You've been waiting far too long to turn me on. When I wake up in the morning, my. When I pass out in the evening, why? When every in between is a goodbye, I try to get you on my side. Uno de los aspectos más llamativos del mundo etrusco es el estatus de las mujeres, que es tan distinto al de otras culturas mediterráneas. Quizá la expresión más conocida de este estatus sean los sarcófagos de terracota que representan a marido y mujer compartiendo lecho en un banquete, algo absolutamente inconcebible en Grecia. Existe una explicación para este estatus, y es que, caso poco común en la época, todo indica que la sociedad etrusca era cognática, es decir, uno establecía su filiación a través del padre y de la madre, como sucede hoy en España, y no solo a través del padre, que era lo habitual en las culturas de la época. Esto se ve en las inscripciones funerarias, en las que se menciona el nombre de la madre, o en las estatuillas que representan ancestros femeninos, una cosa completamente inusual. La filiación cognática tiene ventajas, especialmente para las clases altas, y es que permite que la riqueza y los títulos se transfieran tanto por vía masculina como por vía femenina, y por lo tanto garantiza la continuidad de la casa en caso de que no exista descendiente masculino. Así se evita la dispersión de la fortuna y el declive del prestigio de la casa. Hasta aquí la sociología, pero es que hay algo que la sociología no explica, y es el afecto. Porque lo que sorprende por encima de todo en los sarcófagos etruscos es que se ve a parejas felices, que se miran, se tocan, charlan, se abrazan. Es increíblemente conmovedor y moderno, y nos recuerda que las sociedades menos patriarcales son también las más felices. Los etruscos no son una teoría ni una tesis, si son algo es una experiencia, decía o escribía el escritor inglés D.H. Lawrence, sobre una cultura que, como también ha destacado nuestro colaborador y amigo el arqueólogo Alfredo González Ruibal, si algo la diferenciaba de otras fue la forma en la que se manifestó ante otros. En los mundos perdidos de hoy, por los que nos queríamos fijar en la civilización etrusca, que durante 7 siglos dejó un montón de cimientos de quiénes somos como civilización nosotros mismos hoy en día. Fueron la primera cultura en pensarse como sociedades urbanas, grandes comerciantes con el Mediterráneo y el norte de Europa, e incluso son herencia suya formas de arte cuya técnica se queda de lado por la sensibilidad con la que se retrataban, incluso de palabras como persona, que fueron heredadas del etrusco al latín. Así que, para saber un poco más de esas personas y del mundo que se perdió con ellos, nos acompaña en este recorrido, como cada domingo hasta ahora, Guillermo Altares, jefe de Internacional del País. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal, Lourdes? Pues estoy horrorizado, como supongo todo el mundo, con esa sensación de estar cercados por la ceniza y el humo. Sí, yo creo que la ceniza, además de colarse en los pulmones, porque evidentemente la calidad del aire es mala, pesa en el corazón, ¿no? Porque produce una tristeza, como una gravedad en el ambiente que se contagia, ¿no? Sí, no quiero ser cenizo, nunca mejor dicho, y perdón por el chiste malo, pero hablando de mundos desaparecidos, mientras vemos esas columnas de humo que hoy en Madrid no es verdad que el viento las lleva hacia otro lado, pero están ahí, sentimos que están ahí, es bastante inquietante. Columnas de humo que acechan a un montón de lugares en España y Europa. Bueno, mira ese gran incendio, esos incendios que hay en las landas, ¿no? El de Café Gay, que amenaza a Burdeos. A Burdeos muy seriamente. Es una pasada, sí. Y además que son bosques de alto valor, el de la Val d'Uixó, por ejemplo, también. Sí. En fin, bueno, vamos a empezar casi emulando a los Monty Python, porque yo creo que es la mejor manera de empezar a repasar este mundo perdido de hoy. Willy, ¿qué han hecho los etruscos por nosotros? Lo primero que han hecho los etruscos por nosotros es legarnos algunas de las piezas artísticas más bonitas de la antigüedad mediterránea. Recomiendo a cualquiera
Italia, en muchísimas ciudades italianas pequeñas, no sé, en Ferrara, en Volterra, hay museos etruscos que parecen un poco polvorientos y abandonados, y entra ahí y uno entra y descubre unas piezas maravillosas, aunque la pieza de la que hablaba Alfredo, que es el sarcófago de los esposos, que hay dos, hay uno en Roma, en el Museo Etrusco de Roma, y hay otro en el Louvre. Realmente son emocionantes. Hay una escritora que se llama Jhumpa-Lahiri, que tiene una historia de amor imposible muy bonito, que gira en torno a las visitas a ese. Pero bueno, fueron la primera civilización, como decían en la introducción, la primera civilización urbana del Mediterráneo. Fueron comerciantes o piratas, no está muy claro lo que había. Bueno, muchas veces la línea es muy difusa entre lo otro. La línea es muy difusa, y luego dejar una enorme literatura que se ha perdido, y efectivamente el estatuto de la mujer era una cosa que indignaba a los romanos, y yo creo que es un ejemplo insólito en el mundo antiguo. Y haciendo referencia a ese sepulcro, por lo menos el que yo creo que es más conocido, que todos tenemos en mente, lo que llama la atención realmente, aparte de que sea una pareja en una postura pues como de festiva, como de un banquete, ¿no? Recostados, es que se tocan y sonríen. O sea, tienen una actitud de felicidad, de jovialidad. Es maravilloso. Es preciosa. De hecho, los frescos de las tumbas en Tarquinia, que es un lugar de la costa italiana, no muy lejos de Roma, de hecho se puede ir en el día desde Roma, hay un cementerio, tal vez el cementerio etrusco más grande, que uno ve túmulos en un descampado, básicamente con muchísimo calor, baja unas escaleras y de repente entra en un mundo. Un escritor dijo que las pinturas etruscas eran como una larga noche de verano, y es efectivamente eso, y las mujeres siempre tienen un papel protagonista importantísimo al lado de los hombres, comparten totalmente la fiesta. Se las ve felices. Bueno, también nos acompaña en el estudio, y por eso le agradezco muchísimo que sea así, Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Imagino que deseando comentar todo esto que estamos hablando. Dentro de las hipótesis que existen sobre cómo surgen los etruscos, ¿qué es lo que tenemos claro sobre su origen? Porque hay según las fuentes, que una procedencia u otra. No sé si luego desaparecieron, se absorbieron como cultura con otras civilizaciones. ¿Cómo hacemos el mapa? Sí, bueno, casi todos los antiguos pensaban que habían emigrado, concretamente de Anatolia, de Lidia. Y solo un autor antiguo, Dionisio de Halicarnaso, asegura que son autóctonos de Italia. Uh-huh. Hoy lo que sabemos es que no hay pruebas de que haya habido una invasión. Es decir, es una cultura que surge en la península italiana. Conocemos muy bien las fases: el proto-villanoviano, siglo XI, 10 a.C., el villanoviano. Y a partir de la llegada de los griegos, en el siglo VIII, lo que cambia sobre todo, bueno, las formas de vida, evidentemente, y van pasando a un modelo urbano, pero lo que cambia es el arte. El arte. Y el arte tiene una gran influencia griega, porque son griegos los que llegan allí, y ellos empiezan a utilizar cerámica griega, empiezan a imitarla, empiezan a utilizar el alfabeto griego para escribir su lengua. Y, claro, los arqueólogos de principios del siglo XX veían ese cambio y, lógicamente, en ese momento, que eran tesis invasionistas, ha venido gente de fuera. Muchos autores antiguos lo corroboraban y la cosa estaba clara. Pero hoy sabemos que no, que es ya Máximo Palotino, ¿no?, que fue el principal etruscólogo, y Mario Torelli, ¿no?, gran etruscólogo, el mayor etruscólogo de nuestra generación, amigo mío, conocido mío, demostraron fehacientemente que era una cultura que había surgido en Italia. Uh-huh. Las poblaciones, digamos, del Bronce Medio, del Bronce Final, pero lo que hay es un cambio precisamente por la llegada de nuevos influjos. No es una imitación. El mundo etrusco lo que hace es adaptar, y eso hace que sea tan original ese arte. Encontramos elementos griegos, encontramos elementos fenicios, también itálicos, pero es una mezcla, una combinación, hoy diríamos una hibridación muy particular. ¿Y desaparecen? Bueno, todos desaparecemos. Lo que ocurre es que los romanos conquistan Etruria. Claro. Y las élites romanas, los que pueden, se romanizan. Hay un personaje fundamental que ha dado nombre a un tipo de actividad que es mecenas, Ajá. el mecenazgo, sí. que era el gestor cultural de Augusto, el que paga a los grandes poetas, a Horacio, Virgilio, que era etrusco, era de origen etrusco, era de una de las familias más importantes de Arezzo, de Arretium, de los cilnios. Tenemos constancia de los cilnios siglos atrás,
Claro, Mecenas es romano, nadie dudaría de que Mecenas es romano. Pero el origen está ahí. Pero está en Etruria. Y los romanos, si te hacían algo bien, era absorber otras culturas. Lo malo es que no se quedaron lo de las mujeres, por mala suerte. Sí. Ahí yo, si me permitís, a mí me gusta ser un poco desmitificador. No, eso no nos lo quites, porfa. Vamos a ver. Hacemos una foto de familia, estamos los primos, los cuñados, los amigos en plena cena de Navidad, todos guapísimos, todos encantados, y cuando acaba la foto empezamos a pelearnos. Sí. El arte es iconografía, el arte es ideología. Es ideología. La mujer es importante, no digo que no sea importante, y más que en otras culturas, pero sigue siendo una sociedad patriarcal y patrilineal. Lo que ocurre es que efectivamente, pero pasa también en el mundo griego, a veces pensamos que en el mundo griego las mujeres están con la pata quebrada y en casa. Sí, y para parir hijos no y ya es verdad. Está. Sí. Hay muchas ciudades griegas, igual que hay muchas ciudades etruscas. Pero es verdad que la mujer tiene un papel importante dentro de la familia. Por lo menos tiene visibilidad, eso sí es verdad. Lo cual generaba un escándalo tremendo entre los griegos. Lo que vemos son escenas funerarias y escenas de banquete. En el banquete griego solo participan los varones. Las únicas mujeres que participan son cortesanas, bailarinas, prostitutas, heteras. Pero en el banquete etrusco sí sabemos que participa la mujer. Seguramente porque el modelo social es diferente. Pero claro, estamos en un mundo aristocrático. Todo el que se paga esos enormes, magníficos sarcófagos. Claro, conocemos los sarcófagos en los museos, pero como decía Guillermo, probablemente Tarquinia es de las mejores necrópolis para ver pinturas. Pero la más impresionante, aunque no tiene pinturas prácticamente, es la de Cerveteri. Sí, es impresionante. Decenas de túmulos. Sí. ¿Dónde estaban esos sarcófagos? Y claro, es un ambiente familiar, es un ambiente ideológico. Tiene un papel importante. Y sabemos en la propia historia de Roma, donde las mujeres tienen un papel inferior, en el momento en que el mundo etrusco penetra en Roma, hay alguna mujer que es la que realmente lleva al trono a su marido, como Tanaquil, que es la que lleva al trono al primer rey etrusco de Roma, Tarquinio el Soberbio. Es Tanaquil, que es una mujer noble, y se ha casado con un individuo que es inferior. Y es Tanaquil, una figura mala, claro, para los romanos las mujeres son malas. Es la que le coloca en el trono, y luego son sus hijas, las hijas de Servio Tulio, las que terminan acabando con su padre para colocar a sus esposos. ¿no? Es decir, ríete tú de según qué series. Claro, es esa visión negativa de la mujer que trae Roma, ¿no? Que choca con el mundo etrusco. Y quería preguntarte un poco más por la expresión artística de los etruscos, porque realmente has dicho que tenía mucha influencia griega, y es verdad, incluso recuerdo escenas de la Ilíada y la Odisea en frescos etruscos, pero a la vez es un arte profundamente original, la expresión de los sarcófagos, de los frescos, es realmente una cosa impresionante que de verdad recomiendo mucho a quien esté por Italia, porque no hay muchos, al igual que hay mucho arte romano o egipcio fuera de Roma o Egipto, no hay mucho arte etrusco fuera de Etruria, de lo que fue Etruria. Bueno, hay, claro, el que se llevaron a partir del siglo XVIII, los grandes museos que tienen material etrusco están llenos de este tipo. Sí, claro, hay distintos momentos. La pintura etrusca, la pintura de Tarquinia, las más bellas, las más importantes, que son del siglo VI, están hechas seguramente por artistas griegos. En el siglo VI se produce una diáspora griega brutal en Jonia, en lo que hoy es la costa turca, porque los persas invaden Anatolia, invaden Jonia, y cientos de artistas jonios se distribuyen por el Mediterráneo e introducen realmente la gran pintura en Tarquinia. Pero claro, a partir de ahí surgen discípulos. Y los discípulos, por supuesto, el pintor pinta lo que quiere el comitente, lógicamente. Claro. Tiene un estilo, pero pinta lo que le manda el que le paga. Y a partir de ahí surgen escuelas, surgen estilos que poco a poco van desarrollando esa personalidad, ¿no? Sobre técnicas, técnicas del fresco, todas estas técnicas son de origen griego, de origen oriental. Pero a partir de ahí el propio autor y los discípulos van creando, van introduciendo sus elementos simbólicos, van adaptando el propio mito griego. El mito griego está perfectamente activo. Hace pocas semanas el Estado italiano ha comprado la famosa tumba François, que estaba dentro de la familia Torlonia, la han llevado al Museo de Villa Giulia, y es una de las tumbas etruscas del siglo IV más espectaculares que ahora se puede ver, yo no lo he visto todavía lamentablemente, en el Museo de Villa Giulia, que es un museo que también aconsejable, es un museo
a los que nos gusta el museo nos encanta ir porque está casi siempre vacío. Pero es un museo que todo el mundo que está en Roma debería ver. Es un museo precioso, maravilloso. ¿Puedes repetir el nombre? Villa Giulia. Villa Giulia. Hoy se llama Etru. Ya sabemos que ahora los museos, Etru es el Museo de Villa Giulia. Pues hay que tomar nota de eso porque es apasionante lo que estás contando. Se han rodado muchas películas. Esta última del Cónclave está rodada allí también. Cuando pasean por unos jardines, son los jardines de Villa Giulia, ¿no? Qué guay. Es maravilloso. Pues ahí acaban de comprar por 15 millones de euros el Estado italiano las pinturas de la tumba François, que es una de las más importantes. Ahí aparece el sacrificio de los prisioneros troyanos. Aparecen como son asesinados en el funeral de Patroclo, ese mito griego de la Ilíada, tan de moda hoy día, Ilíada y la Odisea, que ellos toman, y está ahí representado, ¿no? Y unas historias sobre los orígenes de Roma absolutamente inéditas. Las conocemos porque el último gran etruscólogo fue el emperador Claudio. El famoso emperador Claudio, que aparentemente era tontito, era un tío inteligente, tenía que sobrevivir. Era muy listo. Y sobrevivió. Para hacerse el tonto y sobrevivir. Escribió 20 libros sobre la historia etrusca. Él sabía etrusco. Lo sabía. Él sabía etrusco. Ahora, esto de la lengua, ahora que dices él sabía etrusco, te quería preguntar, porque yo tenía entendido que no se conoce demasiado de su lengua, no sabía cómo escribían, obviamente cómo hablaban, no sabemos cómo sonaba el etrusco, evidentemente, pero sí que decías, lo sabemos, porque decías antes que adoptaron el alfabeto griego. Pero no hay una piedra roseta, ¿no? No tenemos, no podemos leer textos largos. Sabemos lo que dicen. Vale. O sea, los más largos, la Tabula Cortonensis, el Cipo de Perugia, la momia de Zagreb, la Teja de Capua, que son los más largos. Sabemos más o menos lo que dicen, porque conocemos algunas palabras, pero es una lengua que no tiene parientes conocidos. No conocemos ninguna lengua que tenga parientes. Las otras lenguas, claro, el latín, el griego, el celta, el germano, son lenguas indoeuropeas. Nuestra lengua es indoeuropea. Y a partir de conexiones se pueden establecer, podemos leer el celtibérico, más o menos. Sí. Pero el etrusco no, porque no hay ninguna lengua que haya llegado hasta nosotros parecida. Vale. Podemos leerlo porque usan el alfabeto griego, sabemos cómo suena. ¿Por qué sabemos cómo suena? Porque usan el alfabeto griego y por lo tanto toman el signo y el sonido. Vale. Entonces, sabemos que el gran magistrado etrusco, lo que los romanos llaman el praetor totius Etruriae, es el Zilag Meg Rasnal. Sabemos cómo se llamaban ellos, no se llamaban etruscos. ¿Cómo se llamaban Rasna o Rasenna. Todos los extranjeros los romanos le llaman etruscos, tusci, toscos. De ahí viene toscos. A lo mejor. De ahí viene, porque para la Roma triunfante, esta gente que ya, una vez que las ciudades son decapitadas porque la aristocracia muere o se pasa a Roma, el campo queda en manos de los campesinos. Y esta gente son toscos, o sea, de etrusci, toscos. No sabía. O sea, eran los que quedaban los herederos de esa cultura. La población campesina. Eran los campesinos. Oye, pero es que por eso me llama la atención que de todas las civilizaciones que has estado enumerando, que convivieron en esa época, porque los etruscos siempre han sido una que, por lo menos a mí, me da la sensación que ha perdurado rodeada de misterio. Sí, bueno, es lo que pasa cuando no disponemos de textos inteligibles. Como su lengua se pierde, como evidentemente a partir del siglo XVIII, cuando empiezan a escarbar, a saquear masivamente tumbas etruscas, hasta tal punto que se pensaba que la cerámica griega era etrusca, porque aparece a miles en tumbas etruscas, y los primeros los primeros excavadores encontraban tantas que pensaban que eran etruscas. Pero ahí también surge buena parte de la arqueología moderna. Ha dicho Guillermo, hay museos, en Volterra está el Museo Guarnaci, está la Fundación Claudio Faina. Es un poco donde en el siglo XVIII, después de la fase de saquear tumbas, empieza a surgir el primer concepto de arqueología. Vamos a decir, científica, en el XVIII no es científica todavía, ¿no? Pero esta riqueza permite. Y el misterio, evidentemente, gente que tiene una cultura muy propia, unas tumbas tan espectaculares, eso genera una sensación de misterio por esta idea de mundo perdido. Claro. ¿Qué ha pasado con esta gente? Claro. Que fue capaz de desarrollar en el siglo VI, en el siglo V, esa cultura tan brillante. Y tan refinada, ¿no? En lo artístico. Lo artístico, la orfebrería etrusca es una maravilla. Sí, de hecho, en Volterra hay una escultura que se llama la sombra de la tarde, la sombra de la cera, que se cree que Giacometti se esperó de ella. Es una escultura
espigadísima, muy alargada. Se llama ¿Cómo se llama? La sombra de la tarde, porque es como la sombra que hace el hombre de la cera. Creo que lo tenía alguien en casa para atizar el fuego y hasta que vieron que eso tenía cara y no sé qué, se dieron cuenta que era una escultura, etrusca valiosísima. Y Giacometti se inspiró de ella. Sí. Y hace poco un grupo de arqueólogos del CSIC encontró en Casas del Truñuelo, en Badajoz, un carro funerario de bronce muy similar a uno etrusco que se encuentra en Italia, y es una evidencia quizá de lo que decíamos, ¿no? Del comercio que existía entre las diferentes culturas mediterráneas. No sé si el mar fue un aliado para expandir la influencia etrusca o esto es un hecho puntual. Sí, los primeros griegos que llegan a Italia para establecerse en el siglo VIII dicen que durante mucho tiempo no pudieron establecerse por temor a los piratas tirrenos. Es decir, hay esta idea de que los etruscos, los tirrenos, como los llaman los griegos, tuvieron lo que los griegos llaman una talasocracia, un dominio del mar. Y es evidente, y tenemos constancia, de que en el siglo VI, sobre todo, es un momento espectacular. Pueden montar grandes flotas de guerra, se alían con Cartago, no olvidemos, se alían con Cartago para luchar contra los griegos. Tenemos documentos etruscos, pero de época romana, descendientes de antiguos familias etruscas, una familia importantísima de Tarquinia, que eran los Espurinna, que en época romana hacen los elogios de los antepasados y nos cuentan cómo en tiempos antiguos sus antepasados habían mandado flotas, habían llevado a cabo incursiones sobre el mar Tirreno, que tiene su nombre de los tirrenos, lo cual demuestra, y tenemos iconografía también de barcos, que fueron una importante potencia naval, además de comercial. También, evidentemente, exportaban vino masivamente a todo el sur de Francia, por supuesto a todo el arco Ligur, exportaban vino en cantidades extraordinarias, vino de Bulci, vino de Cerveteri, una zona hoy vinícola también, el Valdichiana, ¿no? En el entorno de Bulci, eran grandes exportaciones, era un vino muy apreciado, ¿no? Y esto les permitió difundir productos. No quiere decir que los productos que aparezcan en la península ibérica hayan llegado directamente de manos etruscas. No es el primero este carro maravilloso que muestra un poco esto que decíamos, claro, ¿no? Pero en Badajoz, del Tirreno a Badajoz hay un trecho, sí, hay que llevarlo en carro. Pero tenían que tener relaciones, ¿no? Esas civilizaciones del Mediterráneo un poco borradas por Roma. Sí, tuvieron relaciones, sabemos perfectamente que hubo relaciones y pactos y acuerdos, sin duda. Todo eso lo ha borrado Roma, claro, y sobre todo nos ha dejado a los etruscos sin voz. Toda la literatura etrusca desapareció. Y Adolfo, ¿la inteligencia artificial en qué medida nos puede ayudar a conocer el etrusco, a reconstruir pinturas, a tener, digamos, lo que nosotros vemos pasado en la memoria de los siglos? Sí, para reconstruir pinturas y demás, sí, evidentemente. Muchas no son difíciles, se ven muy bien, tú mismo lo has visto en Tarquinia, ¿no? Sí, bueno, la inteligencia como todo te puede ayudar a reconstruir detalles, quizá no aporte demasiadas novedades en ese sentido. Bueno, hay veces hay reconstructores, artistas, arqueólogos que lo pueden hacer a mano. Te puede ayudar, evidentemente, porque te da una base de datos de si ves la mano de tal postura, sabes que en el 90% de los casos esa mano lleva una pátera. Pues lógicamente la inteligencia te permite esta reconstrucción. Para la lengua es bien conocida, el problema es que no tenemos la piedra de Rosetta, y aunque la tuviéramos, una lengua tiene miles de palabras, la piedra de Rosetta lo que ayudó fue a descifrar la escritura, no la lengua. La lengua todavía se sigue hablando en el Egipto copto, ¿sí? La lengua egipcia tiene su herencia en el Egipto copto, por eso cuando Champollion descifró la escritura, que era el problema, la lengua no plantea problemas. Una vez que sabemos el sistema gráfico que sonido representa, el egipcio se puede traducir. Con el etrusco, aunque tuviéramos una piedra Rosetta, podríamos descifrar 50 palabras, 60 palabras, pero nos quedarían miles de palabras. ¿La inteligencia puede ayudar? Podría ayudar. Hoy conocemos bien la lengua etrusca, la segmentación, la fonética, la sintaxis, lo conocemos perfectamente. Falta saber qué significa cada palabra. Muchas lo sabemos, hemos dicho antes la palabra cilaz, que es el gran magistrado, en latín es praetor. Es decir, tenemos algunas palabras, pero claro, nos faltan miles. Nos puede ayudar porque la capacidad de gestionar grandes bases de datos y de combinarlas puede terminar dando frutos. Yo no soy optimista de momento, ¿no? Porque ya digo, aquí el problema no es descifrar la escritura, que la conocemos, sino encontrar parientes, y no encontramos ningún pariente. Pensemos que el 95% de las culturas antiguas eran ágrafas. Latín, griego, los celtíberos, los etruscos, alguna cosa más, los tartesios. Pero más allá, el resto del mundo era ágrafo. ¿Los íberos sí tenían...? Sí, los íberos también. Los íberos tienen 3 sistemas de escritura. Uno de ellos utilizando un alfabeto griego también.
Es otra de estas adaptaciones, ¿no?, del mundo griego. Y efectivamente los productos llegan a la península ibérica. Ya se conocían productos etruscos en Badajoz, ya en este otro yacimiento que excava también mi colega, mi amigo Sebastián Celestino, que junto con Esther, que son los que excavan en el Turuñuelo. Sebastián Celestino excavó en Canchorroano, que está muy cerca, y allí aparece un simpulum etrusco, un colador. El vino antiguo tenía tantas imperfecciones, tenía madre, padre, abuelo, abuela, era un vino denso, había que colarlo. Pues aparece un mango precioso de colador etrusco en Canchorroano. Han aparecido cajitas de madera, bueno, ha aparecido el marfil, el hueso de esas cajitas también, es decir, pero eso no quiere decir que lleguen en manos de los etruscos. Los etruscos, si llegan a la costa, yo tengo mis dudas de que los etruscos naveguen más allá del área de la Provenza, porque algún barco llegue, ¿no? Pero no tenemos constancia de contactos directos. Pero sigan productos. Un producto lo puede traer cualquiera. Es un producto de comercio, es un producto de prestigio. En el Turuñuelo han aparecido, desde una escultura griega, una base de luterio, perirranterio, de pileta lustral, que pesa 500 kilos por lo menos, que ha llegado hasta Badajoz. Pensemos, el carro etrusco es una maravilla. Con una cosa muy rara, porque aparece un dios fluvial, que es Aqueloo, pero con la lengua fuera como la gorgona. Eso es un híbrido. Eso no lo encontramos, que yo sepa, en Grecia. Interesante. Es este mundo, probablemente es etrusco, habrá que terminar los análisis que están haciendo en mi universidad también, que tenemos uno de los centros punteros de restauración. Habrá que ver dónde está hecho. Pero la propia iconografía ya muestra esta hibridación. Este Aqueloo, que es un dios fluvial, pero con la lengua fuera como la gorgona, es una cosa muy peculiar. Eso forma parte, digamos, de una cultura, entre comillas, pura. Es difícil que salga, pero una cultura tan hibridada como la etrusca, surgen estas mezclas. A alguien se le ocurre mezclar un Aqueloo con una gorgona. Es impresionante. Me encanta ver cómo te animas, como de verdad sale como el niño pequeño que lleva dentro, bueno, explicando la escultura. Los historiadores somos un poco así, nos gusta. Pues, que sepas que lo contagias, Adolfo, porque es un placer escucharte hablando de este mundo perdido de los etruscos, que ya de por sí es apasionante, Guillermo. Es apasionante. Muchísimas gracias, Adolfo Domínguez Monedero, por compartir esa pasión y por también poner un poquito de luz en ese misterio de los etruscos. Adolfo Domínguez Monedero es catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dedicar a estos temas también de mundos perdidos. ¿Cómo se diría Dios en etrusco? ¿No lo sabes? No lo sé, lo podemos decir en griego y seguramente también lo aplican. Vale. Jaire o jairete. En griego moderno sería jerete. Joder, suena muy similar a una expresión un poco, una interjección un poco mala en español. Mejor en griego erasmiano, en griego antiguo jaire o jairete. Jairete, pues eso. Sí, suena fatal. Suena fatal. Guillermo Altares, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Look through all your dark corners when you're backed up against a wall. Step back from a line of fire. 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 Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.